La gravedad del pecado. ¿Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo, capítulo 5, versículos del 27 al 30. Los escribas y fariseos habían reducido el mandamiento que prohíbe el adulterio al mero acto físico. Por eso pensaban que siempre y cuando no fueran culpables de tal acto en sí, el mandamiento no les concernía y eran totalmente inocentes al respecto. Una vez más, habían tomado la letra de la ley y la habían reducido a un aspecto concreto, y en consecuencia la habían anulado. Habían olvidado el espíritu de la ley, lo cual es vital para una verdadera comprensión del Evangelio del Nuevo Testamento. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Hay un modo muy sencillo de verlo. El error de los escribas y fariseos era que ni siquiera habían leído los 10 mandamientos adecuadamente. Si de verdad hubieran pensado en ellos y los hubieran estudiado, habrían visto que no se puede considerar cada uno por separado. Por ejemplo, el 10º dice que nunca debemos desear la mujer de nuestro prójimo, lo que debe entenderse, por supuesto, en consonancia con ese mandato de no cometer adulterio. El apóstol Pablo, en aquella sorprendente afirmación de Romanos 7, confiesa que él había caído en el mismo error. Dice que solo al ver que la ley dice no codiciarás, empezó a conocer el significado de la codicia. Hasta entonces, había considerado la ley solo en términos de acciones, pero la ley de Dios no se queda en los meros hechos, sino que dice no codiciarás. La ley había destacado siempre la importancia del corazón, pero ellos, con sus nociones mecánicas de adoración a Dios y su concepto también mecánico de la obediencia, lo habían olvidado completamente. Por eso, nuestro Señor quiere llamar la atención sobre esta verdad tan importante, para dejarla grabada en sus seguidores. Los que creen poder adorar a Dios y obtener la salvación por sus propias obras siempre caen en este error. Y por eso nunca entienden de verdad la salvación cristiana. Nunca han visto que en el fondo es una cuestión del corazón. Piensan que con tal de no hacer ciertas cosas y con tal de intentar hacer ciertas buenas obras, pueden justificarse a sí mismos ante los ojos de Dios. A esto, nuestro Señor siempre responde: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lucas, capítulo 16, versículo 15. El Señor está interesado aquí en sacar a la luz este principio. En efecto, ellos dicen: mientras no cometas adulterio, has guardado esta ley. Pero Él dice: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí tenemos la enseñanza de nuestro Señor acerca de la naturaleza del pecado. El único propósito de la ley, tal como Pablo nos recuerda, es exponer la extrema gravedad del pecado. Pero al malinterpretarla así, los fariseos la habían anulado. Puede que en ninguna otra parte tengamos una exposición tan terrible de cómo es el pecado en realidad como en las palabras de nuestro Señor acerca de este punto concreto. Ya sé, desde luego, que la doctrina del pecado no es muy popular hoy en día. A la gente le desagrada la idea y trata de explicarla con psicología, en términos de desarrollo personal y carácter. El hombre desciende del animal, dicen, y están a punto despojándose muy lentamente de esas reminiscencias de su pasado y su naturaleza animal. Por ello se niega y se evita totalmente la doctrina del pecado. Pero claro,
Si esa es nuestra opinión, las Escrituras carecen de significado para nosotros. Porque en todo el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo, este es un tema central. Por eso debemos considerarlo, porque no hay necesidad más urgente en este momento que la de entender la doctrina bíblica del pecado. Estoy seguro de que la mayoría de los fracasos y problemas que tenemos en la Iglesia, igual que en el mundo, se deben a no haber entendido bien esta doctrina. A todos nos ha influido el idealismo que se ha impuesto en las corrientes de pensamiento durante los últimos 100 años. La idea de que el hombre está evolucionando hacia la perfección y que la educación y la cultura van a enderezarnos. Así que nunca hemos considerado seriamente esta tremenda enseñanza que se halla en la Biblia de principio a fin. Pero la mayor parte de nuestros problemas tienen ahí su raíz. Permítanme explicar lo que quiero decir. Sugiero que a menos que veamos clara la doctrina del pecado, nunca comprenderemos de verdad el camino de la salvación en el Nuevo Testamento. Piensa, por ejemplo, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y en todos los malentendidos que surgen en relación con este hecho. El gran interrogante que uno tiene que afrontar es ¿por qué murió en la cruz? ¿Por qué se mantuvo tan firme en su propósito de ir a Jerusalén y rehusó permitir a sus discípulos que le defendieran? ¿Por qué dijo que de ser su voluntad podría mandar 12 legiones de ángeles que lo protegieran, pero que si así lo hacía no podría cumplir toda justicia? ¿Cuál es el significado de su muerte en la cruz? En definitiva, si no entendemos la doctrina del pecado, nunca conoceremos realmente las respuestas a estas preguntas. Solo hay un modo de comprender la muerte en la cruz, y es este. Solo Cristo podía pagar el precio del pecado. Solo Él podía abrir las puertas del cielo. Lo que lo explica es el problema del pecado. La encarnación nunca habría sido necesaria de no ser por el pecado. El problema del pecado es así de profundo. No basta con decir a los hombres lo que han de hacer. Dios lo había hecho en la ley dada por medio de Moisés, pero nadie la había cumplido. No hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3, versículo 10. Hasta que vino Cristo, todas las exhortaciones a vivir una vida mejor habían sido en vano. Tampoco toda la erudición y conocimiento de los filósofos griegos que habían vivido y enseñado antes de su nacimiento eran suficientes. ¿Por qué? Por el pecado que mora en el corazón humano. De ahí que el único modo de entender la doctrina de salvación del Nuevo Testamento sea empezar por la doctrina del pecado. Si cabe destacar algo acerca del pecado, es que es algo que solo pudo solucionarse con la venida del eterno Hijo de Dios desde el cielo a este mundo y su muerte en la cruz del Calvario. Tenía que ser así, no había otra forma. Dios, lo digo con toda reverencia, nunca habría permitido que su Hijo unigénito y amado sufriera del modo que sufrió, a menos que fuera absolutamente esencial, y lo era por causa del pecado. Lo mismo puede decirse de la doctrina de la regeneración que encontramos en el Nuevo Testamento. Piensa en toda la enseñanza acerca del nuevo nacimiento y la nueva creación que se halla en todos los evangelios y las epístolas. Carece de significado a menos que se entienda la doctrina del pecado expuesta en el Nuevo Testamento. Pero si se entiende, entonces puede verse claramente que a menos que el hombre nazca de nuevo y le sea dada una nueva naturaleza y un nuevo corazón, no puede salvarse. Sin embargo, la regeneración no significa nada para la gente que tiene una visión negativa de la doctrina del pecado y no se da cuenta de su profundidad. Este es, pues, el punto por el cual debemos empezar. Por eso, si te disgusta la doctrina acerca del pecado, significa simplemente que no eres cristiano, porque no puedes serlo a menos que creas que debes nacer de nuevo y entiendas que solo la muerte de Cristo en la cruz te salva y te reconcilia con Dios. Todos aquellos que confían en sus propios esfuerzos están negando el Evangelio. Y la razón es siempre que nunca se han visto a sí mismos como pecadores, ni han entendido la doctrina del Nuevo Testamento acerca del pecado. Este es un tema crucial. Esta doctrina es, por tanto, absolutamente vital también para determinar nuestro concepto de la verdadera evangelización. Esta no existe sin la doctrina del pecado y sin una comprensión de lo que es el pecado. No quisiera ser injusto, pero afirmo que un evangelio que dice meramente ven a Jesús y que ofrece la amistad de Cristo y una nueva vida maravillosa, sin convicción de pecado, no es la evangelización que encontramos en el Nuevo Testamento.
La esencia de la evangelización empieza por la predicación de la ley, y es porque no se ha predicado la ley, por lo que hemos visto tanta evangelización superficial. Analiza el ministerio de nuestro Señor y no podrás evitar tener la impresión de que a veces, lejos de presionar a la gente para que se decidiera a seguirle, ponía grandes obstáculos en su camino. En efecto, Él decía: ¿os dais cuenta de lo que hacéis? ¿Habéis considerado el precio? ¿Os dais cuenta de a dónde puede llevaros el hacerlo? ¿Sabéis que eso significa negaros a vosotros mismos, tomar vuestra cruz cada día y seguirme? La verdadera evangelización ha de comenzar siempre a causa de esa doctrina del pecado. Por la predicación de la ley, esto significa que debemos explicar la confrontación entre el ser humano y la santidad de Dios, por lo que Él demanda y también por las consecuencias del pecado. Es el Hijo de Dios mismo quien habla de ser arrojados al infierno. Si no crees en la doctrina del infierno, estás en desacuerdo con el propio Jesucristo. Él, el Hijo de Dios, creía en el infierno, y es en su exposición de la verdadera naturaleza del pecado donde enseña que éste lleva finalmente a los hombres al infierno. Por eso la evangelización debe comenzar con la santidad de Dios. La pecaminosidad del hombre, las demandas y el castigo de la ley y las consecuencias eternas del mal obrar. Solo el hombre al que se le lleva a ver su culpabilidad de este modo se refugia en Cristo, en busca de liberación y redención. No se puede llamar creer verdaderamente en Jesús a creer en Él sin esta base. Puedes hasta tener una creencia psicológica en el Señor, pero creer de verdad es ver en Él a aquel que nos salva de la maldición de la ley. La verdadera evangelización empieza así y por tanto es principalmente una llamada al arrepentimiento. Testificando acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 20, versículo 21. Del mismo modo, esta doctrina del pecado es también vital para un verdadero entendimiento de la santidad. Y aquí de nuevo creo que vemos su urgente pertinencia en el tiempo actual. No solamente nuestra evangelización ha sido superficial, sino que también lo ha sido nuestro concepto de la santidad. Con demasiada frecuencia encontramos personas pretenciosas que están muy a la ligera satisfechas consigo mismas, solo por el hecho de no ser culpables de ciertas cosas, como por ejemplo el adulterio, pero que nunca han examinado su corazón. La arrogancia y la presunción son la auténtica antítesis de la doctrina de la santidad, según el Nuevo Testamento. En él vemos la santidad como algo del corazón, no meramente de la conducta. No son solo las acciones del hombre las que cuentan, sino sus deseos. No solo no debemos cometer el pecado, sino que no debemos siquiera codiciar. Penetra hasta las verdaderas profundidades, y por esto esta concepción de la santidad nos lleva a una constante vigilancia y examen de conciencia. Velad, dice el apóstol Pablo a los Corintios, y también: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Escudriñad en vuestro corazón y descubrid si hay allí alguna maldad. Esta es la santidad del Nuevo Testamento, mucho más desconcertante que esa forma superficial de entender la santidad, que piensa solo en términos de acción.